First, I'd like to thank all of you for joining the seminar this evening. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por unirse a este seminario esta noche. What I'll be speaking on is treating diabetes with omega-3 fatty acids. De lo que voy a estar hablando hoy es del tratamiento de la diabetes usando ácidos grasos omega 3. And going into more of the molecular detail of how these omega-3 fatty acids actually work in terms of diabetic treatment. E ir un poco más profundo en el tratamiento molecular de la diabetes. First, let's look at the problem. Primero miremos el problema. In the United States, as of 2017, we had more than 30 million Americans who have type 2 diabetes. Los datos de Estados Unidos del 2017 indican que tuvimos más de 30 millones de personas con diabetes. This is about 9% of the population. Esto corresponde a más o menos el 9% de la población. And diabetes is actually the most expensive chronic disease in the United States. Y la diabetes es una de las enfermedades más caras de los Estados Unidos. For two reasons. Por dos razones. One, there are many comorbidities that come with diabetes. Una es que hay muchas comorbilidades que vienen con la diabetes. And these comorbidities do not cause early death. Y estas comorbilidades no provocan una muerte temprana. Argentina has similar problems. Argentina tiene problemas similares. In 2013, 10% of the Argentinian population have diabetes. En el 2013, un 10% de la población de Argentina tenía diabetes. And I'll have to make an assumption similar to the United States that the cost of diabetes to the Argentinian healthcare system is also exceptionally high. Uh-huh. Y puedo adivinar que, como pasa en Estados Unidos, el costo de esta enfermedad debe ser excepcionalmente alto. Yeah. And here are some of the comorbidities that come after you develop diabetes. Y aquí tenemos algunas de las comorbilidades que vienen con la diabetes. If you develop diabetes, you are 4 times more likely to develop heart disease. Si desarrollan diabetes, tengo 4 veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria. You are twice as likely to develop Alzheimer's. Tengo 2 veces más de probabilidades de desarrollar Alzheimer. Likewise, more likely to develop chronic kidney disease. También hay muchas probabilidades de desarrollar insuficiencia renal crónica. And diabetes is a primary cause of blindness and amputation. Y la diabetes también como una causa primaria de la ceguera y las amputaciones. It's because of all these comorbidities that you have this exceptionally high cost of diabetes. Es por todas estas comorbilidades que tenemos un costo excepcionalmente alto. So the question is, what causes diabetes? Entonces la pregunta es, ¿qué causa la diabetes? We do know it's a disease associated with increased inflammation. Sabemos que es una enfermedad asociada con la inflamación aumentada. It's also a disease associated with obesity. También es una enfermedad asociada con la obesidad. Because if you are obese, you have increased metabolic inflammation. Porque si una persona es obesa, tiene una inflamación metabólica aumentada. And it's a disease highly associated with age. Y también es una enfermedad muy asociada con la edad. Because as you age, your metabolism becomes disrupted. Porque a medida que envejecemos, el metabolismo se va alterando. So like a detective story, these are some of the clues. Así que como una historia de detectives, estas son algunas pistas. The beginning of the story starts with a condition known as insulin resistance. La historia comienza con lo que llamamos resistencia a la insulina. As you'll see, insulin resistance is very complex. Como sabemos, la resistencia a la insulina es muy compleja. But this graphic gives you an indication of how it works. Pero este gráfico nos puede dar una indicación de cómo funciona. Think of insulin resistance like a champagne fountain at a wedding. Pensemos en la resistencia a la insulina como una
una fuente de champaña en una boda. You start filling up the first glass on the top of the champagne fountain. Se empieza llenando la primer copa arriba de la fuente And eventually it spills over into the next layer. y luego empieza a derramar sobre las siguientes capas. That next layer is obesity La próxima capa es la obesidad, because insulin resistance precedes obesity. porque la resistencia a la insulina está antes de la obesidad. And if you're obese, then as that level fills up, it spills over into diabetes. Y a medida que desborda el nivel de obesidad, caemos en la diabetes. And as that level builds up, it spills over into heart disease, Alzheimer's, and a wide variety of other chronic diseases. Y al derramarse la capa de la diabetes, empieza a recaer sobre el Alzheimer, la enfermedad coronaria y una amplia gama de enfermedades. So to effectively treat diabetes and all of the co-related morbidities, Entonces, para tratar la diabetes y todas sus comorbilidades relacionadas, our journey starts with basically stopping and reversing insulin resistance. nuestro camino comienza con detener y revertir la resistencia a la insulina. So how does insulin actually work? Entonces, ¿cómo funciona la insulina? As you can see from this graph, it's complex. Como podemos ver en este gráfico, es algo complejo. You scratch your head, say, where do I start? Nos rascamos la cabeza y decimos, ¿dónde comienzo? And as a consequence, you end up going nowhere. Y como consecuencia terminamos yendo a ningún lugar. But perhaps the complexity that we call insulin resistance may be understood from a new perspective. Pero esta complejidad puede ser entendida desde otro punto. And this new perspective is understanding insulin resistance as not being caused by some complex orchestration, but simply the key to our metabolism in every cell in our body. Y quizás podemos, en vez de mirarlo desde un punto de vista tan complejo, desde el lugar de que a key metabolism, a key to? The key to metabolism. Sí, es la clave del metabolismo. And this is known as AMPK. Y esto es llamado como AMPK. AMPK does not circulate in the blood. La AMPK no circula en la sangre, It is found only inside the cell. solo se encuentra dentro de la célula. But it is the master switch that controls your metabolism. Pero es el interruptor maestro que controla el metabolismo. If insulin resistance is reduced, Si la resistencia a la insulina se reduce, then every disease on the outer perimeter is likewise reduced. si se reduce la resistencia a la insulina, todas las demás enfermedades van a reducirse. You treat obesity, Tratamos la obesidad, you treat diabetes, tratamos la diabetes, you treat hypertension, tratamos la presión alta, certain cancers, algunos cánceres, non-alcoholic fatty liver disease, enfermedad del hígado graso, polycystic ovary syndrome, the primary cause of infertility, síndrome de ovario poliquístico, la causa primaria de la infertilidad, neurological diseases like Parkinson's and Alzheimer's, enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, depression, depresión, chronic kidney disease, enfermedad renal crónica and heart disease. y enfermedad coronaria. You're probably saying, how is it possible that this one molecule inside every cell in our body is a key to controlling all of these chronic diseases? Ustedes podrán pensar cómo puede ser que esta AMPK, ¿sí? es la que controla todas estas enfermedades. Is because it's the master genetic switch that controls our metabolism. Es porque es el interruptor genético maestro que controla nuestro metabolismo. And if this is correct, then if we can increase AMPK activity, then every one of these diseases associated with insulin resistance should see dramatic reduction. Entonces, si podemos aumentar el funcionamiento de la AMPK, vamos a ver que todas estas enfermedades se van a reducir. But today's lecture, I'll talk primarily on diabetes.
pero hoy nos vamos a concentrar en la diabetes. Now, most of the drugs we use to treat diabetes are now known to act through AMPK. Muchas de las medicinas que hoy tratan a la diabetes son conocidas por actuar a través de la AMPK. So the drugs are simply a pharmaceutical that helps us to activate AMPK. Entonces, estas drogas son medicinas que ayudan a activar la AMPK. So the question is there some other way that we can activate AMPK without using a wide variety of drugs that have a wide variety of side effects? Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer que se active la AMPK sin tener que usar una gran cantidad de medicamentos que también tienen una gran cantidad de efectos adversos? And I believe the answer is yes. La respuesta es sí. But to make that answer more informative, we have to ask, how does AMPK actually work? Pero para poder responder esa pregunta tenemos que entender cómo funciona la AMPK. As I said earlier, it's the master switch of our metabolism. Como dije anteriormente, es el interruptor maestro de nuestro metabolismo. How it works is to control gene expression. Cómo trabaja en el control de la expresión de los genes. It phosphorylates gene transcription factors that turn on and turn off gene expression. Son los genes de transcripción genética que encienden y apagan o apagan y encienden la expresión de los genes. And therefore, the inhibition of AMPK may be the underlying cause of not only insulin resistance, but every disease that is associated with insulin resistance. Entonces entendemos que la inhibición de la AMPK puede ser la causa de la resistencia a la insulina y todas las otras enfermedades que están relacionadas. And this is important because AMPK is under very robust dietary control. Y esto es importante porque la AMPK se encuentra bajo un estricto control dietario. There are certain dietary inhibitors of AMPK activity. Hay ciertos inhibidores dietarios de la AMPK. If you consume too many calories, you inhibit AMPK in every cell in your body. Si consumimos demasiadas calorías, inhibimos la AMPK en todas las células del cuerpo. If you consume too much glucose, you inhibit AMPK in every cell in your body. Lo mismo sucede si consumimos demasiada glucosa. Now, the one thing we do know that when you have obesity, AMPK is dramatically reduced. Lo que sí sabemos es que cuando una persona tiene obesidad, la AMPK se ve significativamente reducida. We only know that because we can do fat biopsies and look at the levels of AMPK activity in obese or diabetic patients. Sabemos eso porque hemos podido hacer biopsias de grasa en pacientes con obesidad. And it's dramatically reduced. Y la AMPK en esos casos se ve dramáticamente reducida. That's a very bleak picture. Es una imagen bastante oscura. The good news, however, is that there are many dietary activators of AMPK. Pero la buena noticia es que también existen varios activadores de la AMPK. These include omega-3 fatty acids, Estos incluyen los ácidos grasos omega 3, polyphenols, polifenoles and calorie restriction. y restricción calórica. Now, how they work is through different mechanisms. ¿Cómo funcionan? Es a través de diferentes mecanismos. Calorie restriction, by reducing total amount of calories, allows you to activate AMPK. La restricción calórica ayuda a reducir la AMPK. The polyphenols, by activating another group of metabolic control points known as sirtuins, also activates AMPK. Los polifenoles que activan las sirtuinas And the omega-3 fatty acids through a different group of hormones known as resolvins also activate AMPK. y los ácidos grasos omega 3 activan las resolvinas. So you really have three discrete ways to activate AMPK, and the more you use them,
the more you activate AMPK to reduce insulin resistance. Así que tenemos tres caminos para reducir, para incrementar la MPK, y cuanto más los usemos, más se incrementará. But tonight, I'll just focus on the omega-3 fatty acids. Pero esta noche me voy a concentrar en los ácidos grasos omega 3. So let's look at this particular subject in more detail. Así que miremos este tema en más detalle. The omega-3 fatty acids are only the building blocks of a powerful group of hormones called resolvins. Los ácidos grasos omega 3 son la base donde se construyen las resolvinas. These are the most powerful hormones known in medical science. Estas son las hormonas más poderosas que se conoce en el ámbito de la ciencia. But they can only be made by the body if you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the diet. Pero solamente se pueden construir si tenemos niveles adecuados de omega 3. Most Americans do not. La mayoría de las personas en Estados Unidos no los tienen. And our data already from Argentina suggests that most Argentinians also do not have adequate levels of omega-3 fatty acids. Y los datos que tenemos de Argentina también sugieren lo mismo, que no tienen niveles adecuados de omega 3. Which would help explain why the rates of diabetes in both Argentina and the United States are very similar. Lo cual explicaría el número de personas con diabetes tanto en Estados Unidos como en Argentina. Now, why the resolvins are so important ¿Por qué son tan importantes las resolvinas? is because they reduce a group of inflammatory proteins known as cytokines. Es porque reducen unas proteínas inflamatorias llamadas citoquinas. Until last year, virtually no one knew much about cytokines. Hasta el año pasado casi nadie sabía mucho acerca de las citoquinas, Until the advent of COVID-19. hasta que llegó el COVID. Now we talk about cytokine storms. Ahora hablamos de tormentas de citoquinas. Cytokine storms that turn on inflammation and keep it always activated. Citoquinas que encienden la inflamación y la mantienen activa siempre. Well, this is how the body initially treats any type of injury, but you have to turn off the cytokine production. Esta es la manera en la que el cuerpo se defiende de cualquier lesión, pero llega un momento que tenemos que apagarla, la inflamación. And this is done through a complex series of steps. Y esto se realiza a través de una serie de pasos complejos. If you can make adequate levels of resolvins, this will activate AMPK. Si podemos generar un nivel adecuado, una cantidad adecuada de resolvinas, esto va a activar la MPK. Once AMPK is activated, it inhibits another gene transcription factor known as nuclear factor kappa B. Si activamos la MPK, eso va a inhibir otro gen de transcripción genética llamado factor nuclear kappa beta. And in the process, the inhibition of nuclear factor kappa B reduces the generation of cytokines. Y en su camino, la inhibición del factor nuclear kappa beta reduce los niveles de citoquinas. So you can see now that if you have adequate levels of omega-3 fatty acids in your diet, Así que podemos ver que si tenemos niveles adecuados de omega 3 en nuestra dieta, you have a pathway to reduce cytokine levels. tenemos un camino para reducir los niveles de citoquinas. And cytokines are the primary cause of insulin resistance. Y las citoquinas son la causa primaria de la resistencia a la insulina. Now, the role of insulin resistance in cytokines was first discovered in 1995. El rol de las citoquinas en la resistencia a la insulina fue descubierto en 1995. There are many cytokines the body can make, Hay muchas citoquinas que el cuerpo puede generar, but the most powerful one for inducing insulin resistance is called tumor necrosis factor alpha. La más poderosa de ellas es la que se llama factor de necrosis tumoral. So our question is, do we have any data that taking adequate levels of omega-3 fatty acids will reduce tumor necrosis factor? Entonces la pregunta es, ¿tenemos información
que nos diga que los niveles adecuados de adequate levels of omega-3, you said? That's correct, yes. Yeah, que niveles adecuados de omega-3 puede reducir el factor de necrosis tumoral. The answer is yes. La respuesta es sí. This is an article published over 30 years ago in the New England Journal of Medicine. Este fue un artículo publicado hace más de 30 años en el New England Journal de Medicina by researchers from Harvard Medical School. Por investigadores de la Universidad de Harvard. These were the early pioneers in cytokine research. Estos fueron los primeros pioneros en la investigación de citoquinas. And their experiment was a simple one. Y Their experiment was quite simple. Su experimento fue bastante simple. Take seemingly healthy individuals, tomar a individuos sanos, give them high levels of omega-3 fatty acids, se les suministró niveles altos de omega-3 and let's see what happens. y esperaron a ver qué sucedía. The best marker of your degree of inflammation in the body is the ratio of two fatty acids. El mejor marcador de los niveles de omega es la proporción de dos ácidos grasos. This is the ratio of arachidonic acid to EPA. Esta es la relación del ácido araquidónico con el ácido eicosapentanoico. And you can see more than 30 years ago, these healthy Americans in this experiment had very high levels of this ratio. Como pueden ver, hace más de 30 años, estas personas de Estados Unidos tenían una relación muy alta, una proporción muy alta. And after taking the omega-3 fatty acids at 5 grams per day for 10 weeks, the levels dropped by 90%. Y después de tomar 5 gramos de omega por 10 semanas, los números bajaron 90%, right? That's correct. Los números bajaron 90%. And then when they stopped taking the omega-3 fatty acids, y cuando dejaron de tomar los ácidos grasos omega 3, the levels went right back up. Los números volvieron a subir. So the omega-3 fatty acids were working like a drug. Así que los ácidos grasos omega 3 estaban funcionando como una droga. But how? ¿Pero cómo? Well, that's why they were the leaders in cytokine research. Bueno, es por eso que ellos fueron los líderes en la investigación de citoquinas. They were looking at 3 particular cytokines. Ellos observaron 3 tipos de citoquinas. And as the ratio of arachidonic acid to EPA dropped, y a medida que la proporción de ácido araquidónico y EPA bajaba, so did the levels of the cytokines. También lo hacían las citoquinas. And when they stopped taking the omega-3 fatty acids, y cuando dejaron de tomar el omega, the cytokines went right back to their original levels. Las citoquinas subieron a sus niveles originales. So this was a demonstration more than 30 years ago that adequate levels of omega-3 fatty acids could work as a very effective drug to treat the primary drivers of inflammation in our body. Así que esto fue una investigación que se hizo hace más de 30 años en la cual se vio que una ingesta de omega 3 podía controlar los indicadores primarios de la enfermedad. And if you reduce cytokines, you basically reduce insulin resistance. Y si se reducen las citoquinas, básicamente reducimos la resistencia a la insulina. And I talked about earlier, if you reduce insulin resistance, you reduce a wide variety of chronic diseases. Y como decíamos hoy, si reducimos la resistencia a la insulina, reducimos una amplia variedad de enfermedades. So where did this groundbreaking research go? Entonces, ¿a dónde nos lleva este descubrimiento? Nowhere. A ningún lado. People just forgot about it. La gente simplemente lo olvidó. The New England Journal of Medicine is the most respected medical journal in the world. El New England Journal of Medicine es la revista más reconocida del mundo. Harvard Research is a center of medical research in the world. La Universidad de Harvard es el centro de investigación más importante del mundo. You had the world's leaders in cytokine research saying, we have a drug. It's not a drug, but a food that can reduce cytokines.
Dijeron, tenemos una droga que no es una droga y que puede reducir los niveles de citoquinas. and a drug that has no side effects. Una droga que no tiene efectos adversos. So what happened? Nothing. Entonces, ¿qué pasó? Nada. So another recent experiment, almost 30 years to the date, took people who are likely to develop diabetes. Otra investigación más actual tomó personas que tenían riesgo de diabetes. These are the same people who are most likely to develop complications of COVID-19. Estas son las mismas personas que tienen posibilidades de desarrollar complicaciones con COVID. These are elderly, obese individuals. Estos son pacientes con obesidad y avanzada edad. And what this experiment showed that those taking the omega-3 fatty acids, the ratio of arachidonic acid to EPA dropped very rapidly within 4 weeks. Lo que se vio es que estas personas ingiriendo niveles adecuados de omega 3 vieron la relación de ácido araquidónico y EPA descender de manera muy importante en las primeras 4 semanas. And they also showed that the cytokines also dropped dramatically within 4 weeks. Y también se vio que las citoquinas se redujeron dramáticamente dentro de las primeras 4 semanas. A complete replication of the study results of 30 years earlier at Harvard Medical School. Una absoluta réplica del estudio que se llevó a cabo hace 30 años por los científicos de Harvard. So the question we want to ask is how much EPA and DHA, the omega-3 fatty acids, do we need to take on a daily basis to make adequate levels of resolvents? Entonces la pregunta es, ¿cuánto EPA y DHA necesitamos ingerir para generar niveles adecuados de resolvinas? The answer is, it depends. La respuesta es, depende. It depends how much inflammation you already have in the body. Depende de cuánta inflamación ya tenemos en el cuerpo. Let's say you're well. Digamos que estamos bien. You have no chronic disease. No tenemos ninguna enfermedad crónica. You look good in a swimsuit. Te ves bien en un traje de baño. So how much omega-3 fatty acids do you need to basically make adequate levels of resolvents? Entonces, ¿cuánto omega 3 necesitamos para generar niveles de resolvinas adecuados? The answer is about 2.5 grams per day. La respuesta es más o menos 2,5 gramos por día. The average American today consumes 100 milligrams per day of omega-3 fatty acids. En Estados Unidos se consumen 100 miligramos de omega 3 por día. And that's why America is the most inflamed country in the world. Y es por eso que Estados Unidos es el país más inflamado del mundo. But let's say you're not well. Pero digamos que no estamos bien. Let's say you're obese. Digamos que tenemos obesidad, or you have diabetes, o tenemos diabetes, or heart disease. o tenemos enfermedad coronaria. How much do you need? ¿Cuánto necesitamos? About double that amount. El doble de la primera cantidad. And what if you have chronic pain like rheumatoid arthritis? ¿Y qué pasa si tenemos dolor crónico como artritis And other autoimmune diseases? y otras enfermedades autoinmunes? The levels are still higher. Los niveles deben ser aún mayores. And what if you have neurological disease like multiple sclerosis, Y si tenemos una enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple, Alzheimer's, Alzheimer, Parkinson's, Parkinson, attention deficit hyperactivity disorder, déficit de atención or depression? o depresión, The levels are still higher. los niveles son aún mayores. So the amount of omega-3 fatty acids depends not only on the levels of inflammation in your body, but where that inflammation is located. Así que la cantidad de ácidos grasos omega 3 depende no solamente de la inflamación que tenemos, sino de dónde se encuentra esa inflamación. And over 300 years ago, we learned how to cure scurvy. Hace más o menos 300 años aprendimos a
curar scurvy. Yes, scurvy. Not sure, El escorbuto, Vero. escorbuto, perdón. And overnight, scurvy as a disease was eradicated by giving adequate levels of vitamin C. Y de un día para el otro, el escorbuto fue erradicado proporcionando niveles adecuados de vitamina C. So now we fast forward 300 years. Así que ahora avanzamos 300 años. Perhaps we have another aspect of another disease that's a consequence of a nutrient deficiency. Quizás ahora tenemos las consecuencias de otra deficiencia de nutrientes. And that deficient nutrient is omega-3 fatty acids. Y ese nutriente es el omega 3. Now, that's guessing. And science is based upon testing. Exacto. Pero bueno, esto sería adivinar y la ciencia se basa en testear. And that's why the ratio of arachidonic acid to EPA is such a powerful tool to determine how much omega-3 fatty acids you need to increase the levels of these hormones known as resolvins in your body. Es por eso que la relación del ácido araquidónico y EPA es tan importante para poder saber cuántos omega 3 necesitamos para generar los niveles adecuados de resolvinas en nuestro cuerpo. The higher your ratio of arachidonic acid to EPA, the more omega-3 fatty acids you need to bring it into a target zone. Cuanto mayor sea la relación de EPA y ácido araquidónico, mayor será la cantidad de omega que debamos consumir para entrar a la zona de no inflamación. And it's only in that target zone can you make now adequate levels of omega-3 fatty acids that will reduce insulin resistance and a wide number of other chronic disease states. Entonces es entrando, es tomando la cantidad adecuada de ácidos grasos omega 3 que se entra a esa zona donde empieza a reducir la resistencia a la insulina y obviamente a también reducirse la incidencia de otras enfermedades relacionadas. So a simple blood test can predict your future with frightening precision. Así que un simple test de sangre puede predecir el futuro con muchísima precisión. And here lies the power of science. Y aquí yace el poder de la ciencia. Bring your blood ratio into that target range. Traer a esta relación que surge de la sangre a la proporción adecuada. And you begin controlling the activity of AMPK. Y empezamos a controlar la actividad de la AMPK. Now, I happen to know this individual very well. Y conocemos a este individuo muy bien. Because it's me. El resultado de este test es del doctor Sears. But I measure my blood every 6 months just to make sure I am taking adequate levels of omega-3 fatty acids to maintain that target zone. Yo me hago este test de sangre periódicamente para asegurarme de que cumplo con esta proporción. Now, up to this point, we've talked primarily about type 2 diabetes. Entonces, ¿qué hay acerca de la diabetes? Hasta ahora hablamos de la diabetes tipo 2. But what about the more severe case of type 1 diabetes? Pero ¿qué hay de los casos más severos de la diabetes tipo 1? When the body has attacked the beta cells in the pancreas in an autoimmune response. Cuando se han atacado las células beta en el páncreas. And have destroyed the beta cells completely. Y las han destruido completamente. And if these individuals do not get insulin, they will die. Y si estos individuos no reciben insulina, morirán. So is it possible you can regenerate beta cells with adequate levels of omega-3 fatty acids? Entonces, ¿es posible regenerar células beta con niveles adecuados de omega 3? Most in medicine would say that's impossible. Muchos en la medicina dirán que es imposible. But that's why you do the experiments. Pero es por eso que hacemos experimentos. And this is one of the first publications we've done. Esta es una de las primeras publicaciones que hemos hecho. Done at the University of Miami Medical School. La hicimos en la Universidad de Medicina de Miami. With patients with type 1 diabetes. Con pacientes con diabetes tipo 1.
Now, the first case we started was a man of he's about 10 years old who had had type 1 diabetes for several years. El primer paciente era un caso de un niño de 10 años que había tenido diabetes por varios años. Before we started, we did his blood testing. Antes de empezar, le tomamos una muestra de sangre. His ratio of arachidonic acid EPA was 34. Su proporción de ácido araquidónico EPA era de 34. Anything over 15 is bad, Lo que sea que esté sobre 15 ya es malo. which means 34 is very bad. Lo que indica que 34 es muy malo. So at 110 milligrams of omega-3 fatty acids per kilogram body weight, that was the dose we gave him for a year's time. Entonces la dosis que le dimos durante un año fueron 110 miligramos por kilo de peso. For a 70 kilogram man, that's about 7.5 grams of omega-3 fatty acids per day. Sorry, can you repeat that? Oh, for a 70 kilogram man, that would be equivalent to 7.5 grams of omega-3 fatty acids per day. Para una persona de 70 kilos, eso sería una dosis de 7,5 gramos por día. So what happened that year's time? Entonces, ¿qué pasó en un año? His glycosylated hemoglobin became normal. Su hemoglobina glicosilada. Glicosilada, gracias, se hizo normal. The amount of insulin he required had dropped by 75%. La cantidad de insulina que necesitaba había bajado en un 75%. His C-peptide, a marker of the pancreas' ability to make insulin, had almost doubled. El péptido C casi se había duplicado. His ratio of arachidonic acid to EPA had dropped dramatically. Su relación de ácido araquidónico y EPA había bajado dramáticamente. And he had no side effects. Y no tuvo ningún efecto adverso. We kept up for another year. Entonces seguimos por otro año. His glycosylated hemoglobin is still low. Su hemoglobina glicosilada se mantenía baja. The amount of insulin requiring is still low. La cantidad de insulina baja. The C-peptide, a marker of basically production of insulin in the pancreas, is still increasing. El péptido C aún aumentando. And side effects are none. Y 0 efectos adversos. Let's try another case reported in that article. En otro caso reportado en el mismo artículo. Again, that after 6 months of taking about 55 milligrams per kilogram body weight, this young man, the amount of insulin he was taking was reduced by 75%. El mismo caso, de una persona siguiendo el tratamiento por 6 meses, se le suministraron 55 miligramos por día y también su insulina, el consumo de insulina bajó dramáticamente. And even though he had reduced his amount of insulin by 75%, his glycosylated hemoglobin had dropped dramatically. Y aun cuando había bajado la insulina en 75%, su hemoglobina glicosilada estaba muy baja. And his internal production of insulin had basically significantly increased. Y su producción interna de insulina se había incrementado mucho. And we continue this now for another 6 months for a total of 1 year. Continuamos otros 6 meses para completar un año. And now at 1 year, his A1C is even further reduced, now being normal. He's no longer a diabetic. Vemos que por los niveles de hemoglobina glicosilada no es más un diabético. By the definition of diabetes. Siguiendo la definición de diabetes. He's taking exceptionally small amounts of insulin. Está tomando niveles excepcionalmente bajos de insulina. His amount of C-peptide is doubled. Y su péptido C se duplicó. And his ratio of arachidonic acid to EPA significantly reduced. Y su relación de ácidos grasos, ácido araquidónico y EPA se redujo significativamente. And of course, the most important thing, the amount of side effects. Lo más importante, sin efectos adversos. None. Ninguno. Now, the third case we didn't report because it was probably too spectacular.
El tercer caso no lo reportamos, no lo informamos porque nos pareció demasiado espectacular. This was a 30-year-old male who had been brought to the hospital in a diabetic coma. Este es un hombre de 30 años que había sido ingresado con un coma diabético. He was an undiagnosed type 1 diabetic. Fue una persona diabética no diagnosticada. And in the hospital, they gave him 1 week of very intensive insulin therapy. Y en el hospital le dimos una semana de omega 3 muy intenso. Una And when semana he de left- tratamiento intenso. When he left the hospital at the end of 2 weeks, he Cuando se- decided not to take any insulin whatsoever. Y cuando se fue del hospital a las 2 semanas, decidió no tomar nada de insulina. His doctor said, "Are you stupid or what? El doctor le dijo, ¿usted es estúpido o qué? You're going to die." Se va a morir. So let's see what happened. Así que vemos qué pasó. And when he left the hospital, the A1C was high. He was a diabetic. Cuando él salió del hospital, su hemoglobina glicosilada era alta, él era diabético. His fasting insulin is very low. Or not fasting, but fasting C-peptide. Su péptido C era bajo. And you can see now in the next corresponding of several months that the A1C continued to drop in the absence of any insulin therapy. Y como podemos ver en los siguientes meses, su hemoglobina glicosilada siguió bajando. And in the same period, the amount of C-peptide, a marker of internal insulin production, had doubled. Y su péptido C, un marcador de producción interna, se había duplicado. You can see why we didn't publish this data point. Se imaginarán por qué no publicamos esto. So we're now doing a very large study at the University of Miami, looking for replication of these results. Entonces ahora en la Universidad de Miami estamos haciendo una investigación muy grande buscando una replicación de estos. In both adults and children. Exacto, una repetición de estos resultados tanto en adultos como en niños. The question is, how can you achieve such remarkable results? La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir semejantes resultados? You have to go inside the cell and begin to understand the complexity of metabolism. Tenemos que ir adentro de la célula y empezar a entender la complejidad del metabolismo. And things we can do outside by the diet, that is an anti-inflammatory diet like the zone diet. Y hay cosas que podemos hacer por afuera, como por ejemplo una dieta antiinflamatoria como lo es la dieta de la zona. Or adding adequate levels of omega-3 fatty acids. También podemos agregar niveles adecuados de omega 3. Or adequate levels of polyphenols. O niveles adecuados de polifenoles. Each of these has the ability to basically increase the activity of AMPK. Cada uno de ellos tienen la capacidad de aumentar la AMPK. And the more you add each of these dietary interventions, the more you activate AMPK. Y cuanto más intensifiquemos cada uno de estos puntos, más se aumentará la actividad de la AMPK. And as the master switch of metabolism in every cell in your body, AMPK can reprogram the body's immune system and its metabolism. La AMPK como interruptor maestro de nuestro sistema metabólico puede reprogramarlo. And one of the primary ways it does that is to reduce the activity of nuclear factor kappa B. Y una de las maneras en la que esto sucede es reduciendo la actividad del factor nuclear kappa beta. And once you do that, you reduce the levels of cytokines. Y una vez que hacemos eso, reducimos los niveles de citoquinas. As I've shown you early, it happens very quickly. Como les mostré anteriormente, sucede muy rápido. But the day you stop the dietary intervention, you now begin to inhibit AMPK activity. Pero cuando detenemos la intervención dietética, vemos que empieza a aumentar, a descender la actividad de la AMPK. So to treat diabetes effectively, you have to activate AMPK on a continual basis, a lifetime basis. Entonces, para tratar la diabetes debemos activar la AMPK
y mantenerla activa por siempre. And this becomes the roadmap not only for treating diabetes, but every chronic disease associated with insulin resistance. Entonces esto se convierte en un mapa de ruta para tratar no solamente la diabetes, sino cualquier enfermedad provocada por la resistencia a la insulina. And this includes COVID-19. Y esto también incluye al COVID-19. Our initial studies with patients with COVID-19 in the hospital Nuestros estudios iniciales con pacientes de COVID-19 en el hospital, their ratio of arachidonic acid to EPA was about 45. su relación de ácido araquidónico y EPA era de 45. So it gives new meaning to understanding the role of diet in disease states, not as treating a deficiency, Entonces nos da una nueva perspectiva de cómo la injerencia de la dieta está tratando no una deficiencia, but causing a complete reprogramming of our immune system. pero está causando un completo, está reprogramando completamente nuestro sistema inmunológico, By changing gene expression. cambiando la expresión de los genes. A new aspect, looking at nutrition as a form of genetic engineering. Es ver a la nutrición como una forma de ingeniería genética. That makes it a very exciting concept, in my opinion. Eso lo hace un concepto muy emocionante, en mi opinión. So, how do you know if your AMPK is activated? Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra AMPK está activada? Well, you need an instrument panel, We need a... like flying an airplane. Ajá, To fly an airplane, you need an instrument panel. ajá, entonces necesitamos un panel instrumental como cuando estamos volando un avión. And when all the instruments are reading the right levels, you're likely to land the airplane effectively. Y cuando todos los instrumentos están midiendo correctamente, es muy probable que podamos aterrizar bien el avión. This becomes markers of AMPK activation. Esto se convierte en marcadores de la activación de la AMPK. It is very difficult to measure AMPK because it does not circulate in the blood. Es muy difícil medir la AMPK porque no circula en la sangre. But the things that do circulate in the blood gives us an indication whether or not AMPK is activated or inhibited. Pero todo aquello que circula en la sangre nos da la indicación para saber si la AMPK está activada o inhibida. One marker is the ratio of arachidonic acid to EPA. Uno de los marcadores es la relación de ácido araquidónico y EPA. You want it between 1.5 and 3. Necesitamos que esté entre 1.5 y 3. But that's only one intervention and primarily done through omega-3 fatty acids. Pero esa es solamente una de las intervenciones y se hace primariamente a través del omega 3. You also want to keep the ratio of triglycerides to HDL in the blood less than 1. También debemos mantener los triglicéridos HDL menor a 1. And this is done primarily by following an anti-inflammatory diet like the zone diet. Y esto se hace siguiendo una dieta antiinflamatoria como por ejemplo la dieta de la zona. And finally, you want to keep A1C between 4.9 and 5.1%. Y finalmente debemos mantener la hemoglobina glicosilada entre 4.9 y 5.1%. This is primarily accomplished by eating adequate levels of polyphenols, Esto es primariamente alcanzado consumiendo niveles adecuados de polifenoles, the chemicals found in fruits and vegetables. que son químicos que se hallan en frutas y vegetales. It's only when all three of these blood markers are in their appropriate ranges that you know that AMPK is activated. Es cuando estos tres marcadores se encuentran en sus rangos adecuados que sabremos que la AMPK está activada. And notice A1C, the marker of diabetes. Y fijémonos en A1C, el marcador de la diabetes. If it's between 4.9 and 5.1%, you do not have diabetes. Si están entre 4.9 y 5.1 significa que no tienen diabetes, It's been eradicated. que ha sido erradicada.
eradicated by activation of AMPK. erradicada por la activación de la AMPK. So in many ways, this is back to the future. Así que de muchas maneras esto es como volver al futuro. Nearly 2,500 years ago, Hippocrates said, let food be your medicine and let medicine be your food. Hace más de 2500 años, Hipócrates dijo permitamos que la comida sea nuestra medicina y permitamos que la medicina sea nuestra comida. And more than 50 years ago, Linus Pauling said, use the right nutrient at the right dose. Y hace más de 50 años, Linus Pauling dijo que usemos el nutriente correcto en la dosis correcta. It's only now that we have a better understanding of the internal mechanisms of the cell Es ahora que tenemos una mejor comprensión de los mecanismos internos de la célula and how they can be controlled by the diet y de cómo pueden ser controlados por la dieta and monitored by the blood. y monitoreados por la sangre. That does this old wisdom begin to make biochemical sense. Y es así que toda esta sabiduría empieza a tener un sentido bioquímico. And it doesn't say that we'll replace drugs completely. Esto no significa que reemplazaremos las drogas, las medicinas completamente. But the more you use food as if it were a drug, Pero cuanto más usemos la comida o los alimentos como si fuesen un medicamento o una droga, the less of any pharmaceutical you will need to control the remaining symptoms of that chronic disease state. menos medicamentos necesitaremos para tratar esa enfermedad. I thank you for your attention. I'll be happy to answer any questions you may have. Muchísimas gracias por su atención y me complacerá responder preguntas. Thank you, Barry. Excellent. Well, Vero, we begin with the question and answers. Okay. The first one, ¿cuánto tiempo una persona debe tomar omega 3 con diabetes? ¿Es de por vida? How long does a person with diabetes have to take omega-3? Is that for a lifetime? For a lifetime. Sí, por toda su vida. Preguntan si los polifenoles pueden reemplazar el omega o si se complementan. Can polyphenols replace omega-3 or do they complement each other? They complement each other. Se complementan. Ok. Una pregunta es si en vez de darle a un paciente neurológico 10 gramos de omega 3, si podemos darle 5 gramos y decirle que coma pescado, si es lo mismo. For a neurological patient, instead of telling them to take 10 grams per day, can we tell them to take 5 grams and add fish to their diet? You could, except they still would be requiring massive amounts of fish. Sí, se podría decirle eso, pero tendría que consumir cantidades enormes de pescado. However, that being said, the levels of omega-3 fatty acids they need, whether they use a supplement or eat fish, is determined by the ratio of arachidonic acid to EPA. Cualquiera sea la dosis, la cantidad que necesite va a ser determinada por la sangre, ¿no? En la relación de ácido araquidónico y EPA. So theoretically, if they're taking some omega-3 fatty acids by supplementation and increasing their fatty fish intake, that could be sufficient. Entonces, si están tomando suplementos de omega 3 e incrementan el consumo de pescado graso, podría ser suficiente, pero la sangre lo determinará. And there is one group of individuals who do that by fish alone. Y hay un grupo de individuos que realizan eso o que alcanzan esto comiendo pescado solamente. And these are the Japanese. Y estos son los japoneses.
And it's not a surprising aspect that the Japanese have the longest health span in the world today. Y no es sorprendente que los japoneses son los que tienen su mayor, digamos, expectativa de vida saludable. A health span is defined as longevity minus years of disability caused by chronic disease. Esto sería los años de longevidad menos enfermedades crónicas. So it is possible, but very few populations can eat the amount of fish that the Japanese do. Entonces es posible, pero muy pocas poblaciones en el mundo consumen la cantidad de pescado que los japoneses consumen. Preguntan acá si se puede compartir el estudio de los dos casos que presentó de la Universidad de Miami. Si puede después acercarnos el estudio, eso es lo que preguntan. Sí. Barry, they want to know if it is possible to receive the study that you conducted at the Miami Medical University of these two cases that you mentioned. The answer is yes. I'll send you the publication. I will also send my recent review article, which was published actually only 2 weeks ago, that lays out what I've talked about in this lecture. Sí, por supuesto, va a compartir esa investigación y también va a compartir su última revisión que de hecho se hizo hace 2 semanas, que está relacionada con el tema que se discutió hoy. Preguntan si se puede dar omega en niños sanos si la dieta es deficiente en pescado. Barry, they want to know if they can supplement children, healthy children with omega-3 when they know they don't consume fish. The answer is it's essential. La respuesta es eso es esencial. Preguntan si los omega-3 fatty acids are essential fatty acids. Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos esenciales. It's imperative that they be part of the diet. Es imperativo que sean parte de la dieta. Preguntan de los casos expuestos en el trabajo, caso 1 y caso 2, si el tratamiento fue solo con omega 3 o si además hacían dieta y polifenoles. Barry, they want to know if in those reported cases 1 and 2, if they only received omega-3 supplements or if they also followed the zone diet and consumed polyphenols. No, only omega-3 fatty acids. Solo omega-3. Without vitamin D. They use vitamin D, but the vitamin D will have a very limited impact on the epigenetics. But again, vitamin D is again, like any good vitamin, it's an essential nutrient. Sí, consumían vitamina D, pero la vitamina D tendría muy poco efecto sobre la epigenética. Ok. Preguntan si el ayuno sería la mejor forma de hacer restricción calórica. Would you consider fasting as the best way to restrict calories? No. No. Calorie restriction is defined as restricting calories without restricting nutrition. La restricción calórica sería restringir las calorías sin restringir la nutrición. Preguntan si en caso de diabetes tipo 1 se puede llegar a suspender el uso de insulina. They want to know if with this treatment, in the case of diabetes type 1, if they follow this treatment, they can suspend insulin. Well, we can only have that one case study, which we did not publish for obvious reasons. The answer is potentially. Si tomamos el caso excepcional número 3, que no se publicó, podríamos decir que potencialmente se podría. That's the goal of our study at the University of Miami. Ese es el objetivo de este estudio que se está realizando en la Universidad de Miami. Okay. But in a realistic aspect, if we can reduce the amount of insulin requirement by a factor of 5 to 10, that's a remarkable breakthrough in terms of basically lifelong management of type 1 diabetes. Pero si ya pudiésemos reducir el consumo de insulina en un factor de 5 a 10, ya sería muy importante. Preguntan cómo se calcula la dosis de omega 3 según el nivel del
el índice ácido araquidónico EPA. They want to know how to calculate the amount of omega-3 they need to consume based on the ratio arachidonic acid and EPA. Well, you'll notice in the test result I gave you, you get three numbers. You get the levels of arachidonic acid, you get the levels of EPA, and you get the ratio of those two fatty acids. Entonces, en ese estudio que les mostré, en el análisis de sangre, se muestran tres resultados. El resultado de la cantidad de ácido araquidónico, de EPA, y la relación entre ellos dos. You like to take enough of the omega-3 fatty acids to maintain the EPA level at about 4% of the total fatty acids. La cantidad de ácidos grasos omega 3 debería mantener EPA en un 4%, un 4% del ácido araquidónico, Adolfo. Sí. Sí. But Barry, I think the question is, once you have the result of your blood test, how do you know the amount of omega-3 you should take? Well, in your blood test, you'll get the levels of omega-3 fatty you'll get the level of EPA in your blood. En el test se va a poder ver los niveles de EPA en la sangre. And because EPA is transformed into DHA, y porque el EPA se transforma en DHA, if you have adequate levels of EPA, you'll have more than adequate levels of DHA in the blood. Si tenemos niveles de EPA adecuados, vamos a tener más que adecuados niveles de DHA en la sangre. And the amount you need will change as you age. Y la cantidad de omega que necesite va a cambiar a medida que envejecemos. Preguntan qué ocurre con el tema de las dosis de omega 3, que estamos hablando de esto. Ahora, que si hay que dar altas dosis, por ejemplo, 10 gramos, lo que decía, que para nuestro país, y el tema del dólar, tendría un alto costo dar esas dosis tan altas. Preguntan si, por ejemplo, con una dosis un poco menor se podría obtener algún resultado. Barry, what they are saying is that, well, considering the cost of omega-3 for us, in our country in particular, those, for example, in the case of patients that would need a high dose, like 10 grams, if because of the cost they were to consume a smaller amount, would that have some impact? Yes, it will have no doubt, it will have positive impact, but that's why we talk about the three dietary components you have control over. One is the omega-3 fatty acids. Sí, tendría impacto, pero debemos considerar los tres componentes, ¿sí? Para que también tenga un impacto positivo. La dieta. But the more you use the other two components, an anti-inflammatory diet that's highly defined, and adequate levels of fruits and vegetables, the need for any one particular nutrient approach becomes lessened. Entonces, si seguimos una dieta antiinflamatoria que es altamente definida como la dieta de la zona y consumimos niveles adecuados de frutas y vegetales, cualquier tipo de adición de nutrientes se ve disminuida en la necesidad. Let me give you an example. Voy a dar un ejemplo. If you have a stool with one leg, si tenemos una banqueta con una pata, it's very hard to balance the stool. Es muy difícil de equilibrar esa banqueta. If you have a stool with two legs, si tiene dos patas, it's a little easier to balance, ya es un poquito más fácil, but it's still hard. Pero aún es difícil. If you have a stool with three legs, si tenemos una banqueta de tres patas, anyone can balance it. Cualquiera puede equilibrarlo. So what you need is not looking for magic nutrients. Entonces no necesitamos buscar nutrientes mágicos. You're looking for an orchestration. Estamos buscando una orquestación. And using them and using the blood to tell you which of the nutrients you have to basically add more or less of
to balance the stool. Entonces vamos a usar los test de sangre y estas tres patas, digamos, para poder equilibrar. Acá me preguntan qué dosis le daría en niños, un niño sano. Barry, what is the dosage you would provide to a healthy child? I would recommend starting with a dose of 2.5 grams a day. Yo comenzaría con una dosis de 2,5 gramos por día. Now, that comes from the fact that 4 generations ago, every child in America and probably throughout the world took a tablespoon of cod liver oil. Esto proviene de algo que se hacía hace 4 generaciones atrás, donde a los niños se les daba una cucharada de aceite de bacalao. No child could leave the house unless they had a tablespoon of cod liver oil. Ningún niño podía dejar la casa sin haber tomado una cucharada de aceite de hígado de bacalao. 1 tablespoon of cod liver oil contains 2.5 grams of omega-3 fatty acids. Una cucharada de aceite de hígado de bacalao contiene 2,5 gramos de ácidos grasos. Preguntan qué se puede indicar si el paciente que nos viene a ver llega a ser vegano. Barry, they want to know what can they recommend to a patient that is vegan? It will be difficult. Va a ser difícil. Because the alpha linolenic acid, which is an omega-3 fatty acid, porque el ácido graso alfa-linolénico, que es un ácido omega 3, is very slowly and inefficiently converted into the EPA and DHA. Se convierte de manera muy lenta e ineficiente en EPA y DHA. So if you would recommend 2.5 grams of omega-3 fatty acids as EPA and DHA to a child, entonces si recomendaríamos una dosis de 2,5 gramos a un niño, you would have to recommend nearly 25 to 100 grams of a flaxseed oil to the same child. Entonces a ese niño, en el caso del omega 3 vegano, de omega 3 flaxseed era de lino. Lino, sí, lino. Sí, de lino, una dosis de entre 25 y 100 gramos en comparación con la de 2,5. However, due to genetic engineering, it is now possible to make algae-based EPA and DHA using genetic mutants of algae to convert the alpha-linoleic acid into EPA and DHA. Sin embargo, ahora también se está trabajando en ingeniería genética con algas, como una mutación de algas para que se transformen en EPA-DHA. Ok. Preguntan si sirven los aceites de chía y de lino. They want to know if the chia seeds and flaxseed oils are useful. If you're willing to take 25 to 100 grams a day of chia seed or flaxseed oil. Sí, siempre y cuando estén dispuestos a tomar entre 25 y 100 gramos por día. Sí, it's too much. Yes. Too much. Mucho, sí. I have a patient, she's vegan, only with the healthy diet. She has retioarachidonic acid, EPA 4. NIAR 3, 4. No sé, Adolfo, si querés comentarle a la gente. Tengo un caso de una paciente, una sola, que es vegana, que con dieta saludable, obviamente no come procesados ni grasas omega 6 saturadas, tiene un PIC de 4 con un ácido araquidónico de 7 y un EPA solo con semillas de lino, ¿no es cierto?, y de chía en
en un valor de 1,8. Es decir, logran bastante buen control de la inflamación celular de esa manera, ¿no? Dario, Adolfo was explaining what he told you to the group. Well, the last question, Barry, Dr. Secure, was a pleasure for me and for the other, for sure. Well, thank you, and see you the next time. Thank you for the opportunity and an opportunity to basically speak to your group. Thank you very much. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de hablar a todo su grupo. Muchas gracias. Verónica, muchísimas gracias, como siempre, excelente. Te damos las gracias acá del portal Omol. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias a ustedes por también la oportunidad y la paciencia, ¿sí? No, excelente. Y a todos, les digo, bueno, fue un lujo hoy haber tenido al doctor Barry Sears. Fue muy claro, nos prometió el estudio que vamos a tener seguramente. Así que bueno, los veo en la clase del mes que viene, del próximo módulo. Un saludo a todos, buen fin de semana. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Okay. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you all. Thank you.